감사합니다. Gracias. Delante del Señor vamos a entregar la alabanza.
감사합니다. 성경 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 9, vamos a leer. Hechos 9:36, vamos a leer. Si han encontrado 9:36, yo voy a leer. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hasta aquí hemos leído. En esta mañana me he levantado y he leído el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, 2, 3, 4 y así. Yo leyendo el libro de Hechos es distinto a otros libros de la Biblia. Cuando leo el libro de Hechos, no puede dejar que mi corazón esté quieto. En realidad, sea Pedro, sea Pablo, cuando veo el Espíritu Santo de Dios como obra en ellos, porque yo estoy sentado, también el Señor está en mí, y ese corazón surge en mí. Y a veces dentro de mi casa, cuando leo el libro de Hechos, no puedo estar quieto, sino que quiero salir afuera, quiero hablar, y ese corazón surge en mí. Pedro era el mismo Pedro, pero Pedro que aparece en los 4 libros del Evangelio tenía mucho miedo, como también no había determinación en él. Pero Pedro que aparece en el libro de Hechos tiene mucha convicción, mucha fuerza, y va anunciando el Evangelio. Es tal Pedro.
Cada capítulo del libro de Hechos, cuando vamos leyendo el libro de Hechos, en gran manera nuestro corazón nos hace arder y nos hace sentir el corazón de agradecimiento. En el libro de Hechos, la palabra que aparece, lo representativo, ¿qué es lo que aparece? Al comienzo, he estado en contra de Dios, conforme a mi deseo. Aquellas personas que vivían así, y de tal manera, cuando entra dentro de la palabra de Dios, dentro de la fe en el Señor, cuando va entrando aquella persona, ya la esencia humana, lo humano para nada se ve, sino que vive recibiendo la guía del Espíritu Santo del Señor, y claramente eso podemos ver y estamos muy agradecidos. Yo varias veces he comentado esto. Yo cuando estaba en Apcocton y tenía mucha dificultad, una hermana recibe la salvación. Esta hermana recibiendo la salvación, viniendo a nuestra iglesia durante meses estaba, pero un día yo, estando en Apcocton, fui a Kochang Changpali y me trasladé. Estando ese día en que yo me tenía que mudar, la hermana fue a hacer su negocio y durante una semana está afuera, y sin poder encontrarme con ella fui a Changpali. Esta hermana luego había venido a nuestra casa. Nuestra casa viene a ser la iglesia. Vino a la habitación y está en la cocina y había una cacerola de aluminio y eso desapareció. Ella sentía que el cielo se le caía encima. Esta hermana, ya que era amiga con la dueña de casa, ¿dónde fue el evangelista? Fue a Changpali, fue a Kochang. ¿Conoces su dirección? No conozco. Y luego, en el día en el que había día de mercado, nosotros, las veces que era momento que se hacía mercado, nosotros predicábamos en las calles y junto con ella en la sombra del árbol. Hoy en día nosotros tendríamos un lugar donde platicar o le podría invitar para comer, pero no tenía tal situación, entonces bajo la sombra del árbol leía la Biblia, oraba en medio del mercado. Yo cuando pienso en esta hermana, ella, en adelante, ¿cómo llevaría la vida de creencia? Hace unos meses que recibió la salvación, ¿cómo va a llevar la vida de creencia? Y yo me preocupé. Entonces, no le puedo decir para que venga de Apcocton a Kochang. Y yo estaba angustiado y le dije a ella, empiece el estudio bíblico, hermana. Empiece el estudio bíblico. ¿Cómo se realiza el estudio bíblico? En la casa de usted, reuniendo a las personas, enseñe la Biblia. Es decir, el estudio bíblico que se realiza en las casas hoy en día. Ella se asustó. Yo no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué, hermana? Usted debe hacer. Yo hace poco vine de Japón, hablo muy mal el coreano, no conozco nada la Biblia. ¿Cómo voy a enseñar yo la Biblia? De ninguna manera puedo hacer aquello. Junto conmigo hemos discutido largo tiempo, debe hacerlo, no puedo hacerlo. Yo en la última ocasión le dije, hermana, en ese momento, creo que tenía 21 años yo, y ella tenía casi a inicios de 40, teníamos una diferencia de 20 años. Hermana, porque yo sea pequeño, ¿usted está menospreciando al siervo de Dios? No, de ninguna manera. El siervo de Dios le manda a hacer, entonces debe hacerlo porque tiene tantas excusas. Ni lo hizo. Y la hermana, con que yo me ponga a pensar, en serio, esto era realmente algo grande para ella, pero ella ahora quería hacerlo. Y aquella determinación
había cambiado la vida de esta hermana, pero nadie sabía aquello. Yo un día me subí al bus y me fui a Apcocton y yo fui a ver cómo realizaba el estudio bíblico porque tenía curiosidad. Y yo no entré adentro, sino que hacía escondidas yo estaba mirando. Ella enseñaba el himno, la letra estaba escrito, pero la canción es posible. Ella cambió todo a su manera la canción. Ahora la canción iba cantando, luego predicaba la palabra. Yo me decepcioné en gran manera. ¿Cómo es que de aquella manera predica la palabra? No va a poder. Qué pena. Así no puede seguir. No se puede. Así pensé. Y luego no le dije nada y me retiré nada más. Y luego, después de meses, me fui de nuevo. La hermana, realizando el estudio bíblico en su corazón, una fuerza inmensa había obtenido en su corazón. En ese barrio tienen muchos hijos, tienen 5 hijos, 6, 7 hijos. Y la madre está trabajando en el campo. Tantas cosas hay que hacer. Es tan difícil el cultivo en los campos. Y el niño lo deja a su hermana mayor y le alza. Y las niñas, alzando al niño, dan para dar de comer al buey, van para jugar gomitas. Y a la noche, cuando es oscuro, cuando regresa a la casa, cuando va para dar de mamar al niño, el niño no se encuentra allí en la casa. Buscando al niño, están donde están realizando el estudio bíblico. Y esta señora no había podido entrar ahora en el estudio bíblico y estaba escuchando afuera como yo. Lo mismo estaba oyendo. Yo oía y dije, así no se puede. Pero esta señora en su corazón había recibido una gran emoción y recibía la salvación al término del estudio bíblico. Y la hermana todos los días iba para recoger madera al monte. Todos los días ella en su cabeza iba para vender las cosas, pero realizando el estudio bíblico. Mucha gente que creía en demonios, ahora el demonio se retiraba, los que estaban enfermos, cuando esta hermana le oraba, la enfermedad se iba, ya no podía realizar el negocio porque todos los días venía la gente en busca de ella. Y la hermana toda la vida entera dentro del monte, en el barrio Kwombin, en una habitación pequeña, reuniendo a las personas, predicando el evangelio. Mediante esta hermana había mucha gente que había recibido la salvación. También hay muchos que se han convertido en pastores, muchos que se han curado la enfermedad. Y esta hermana ahora simplemente esta hermana ya no era más el negocio que realizaba antes, ya no tenía tiempo, la familia. Entonces algunos le traían arroz, le traían dinero y de tal manera se convirtió en un evangelista precioso el evangelio, y en ese pueblo mucha gente les ha guiado a la salvación, y ahora ella ya se ha ido al seno del Señor. Hace 10 años que ella murió, me han contado. Yo, cuando pienso en ella, lo más precioso en ella fue qué cosa, en el mercado de Kocha, cuando le dije, hermana, realicé el estudio bíblico. No puedo. Le digo para que lo realice. No puedo, yo no puedo hacerlo. Debe hacerlo. Con solo pensar, ella, el que vaya realizando el estudio bíblico, ella no era tal persona capaz. Al último yo, lo que le dije a la hermana, hermana, porque usted es mayor que yo, me va humillando. El siervo de Dios le manda a hacer. ¿Por qué tiene tantas cosas que decir? Y ella, conforme a aquella palabra,
Yo realmente era un joven que no sabía nada, solamente tenía supuestamente el cargo de evangelista, pero cuando veía cómo ella obedecía, realmente ella no quería hacerlo, pero lo hizo, y ese punto era muy bello. Y el haber obedecido una sola palabra había cambiado la vida de ella, y mediante ella muchos recibieron la salvación, y mediante ella también se levantaron evangelistas. Yo a menudo digo evangelista como Son Su-on, como Park Ki-jin. Son personas que han cambiado mediante ella. Cuando leemos la Biblia, ¿cómo está escrito la Biblia? En Efesios 2. Les ha salvado a ustedes que han muerto en medio de la inmundicia y siguiendo la costumbre de este mundo ustedes y siguiendo al que gobernaba este mundo en medio de la desobediencia, ese espíritu que va obrando. Señores, nosotros antes de recibir la salvación, todos nosotros, el diablo que tenía la potestad del aire, en medio de la desobediencia, ese espíritu que va obrando, ese espíritu, Satanás, éramos guiados por Satanás y así habíamos vivido, y la Biblia dice de tal manera. Algo más interesante en el 3 dice, y nuestra carne, conforme al deseo del corazón haciendo, éramos hijos de la desobediencia. Ahora, conforme al deseo de la carne y el corazón haciendo, éramos hijos de la ira. Por naturaleza, nosotros anteriormente, ustedes, en medio de los que eran desobedientes, eran los que recibían la guía de ellos, estando en contra de la palabra de Dios, estando desobedientes, estando en contra de los padres, sea lo que fuera dentro de nosotros cuando pensamos que somos sobresalientes y hacíamos conforme a nuestro deseo y aquel corazón nos había introducido y de tal manera habíamos vivido. Pero encontrándonos con el Señor Jesucristo, Jesucristo había entrado en nuestro corazón. En Filipenses 2 había dicho, ¿qué cosa? Tened este corazón en vosotros, el corazón de Cristo Jesús. Él, por naturaleza, ahora no se ha considerado igual a Dios, sino que Él como siervo ha sido igual que los hombres y hasta la muerte ha obedecido y ha muerto sobre la cruz. El Señor Jesucristo hasta la muerte había obedecido a Dios. Señores, después de que ustedes reciben la salvación, el Espíritu de Jesucristo queriendo entrar en ustedes anteriormente conforme al deseo, con lo sobresaliente, conforme a ello, conforme a su dirección se dirigen y están en contra de Dios y se oponen a Dios. Y después de recibir la salvación, el Espíritu de Jesucristo habiendo entrado, es el espíritu de la obediencia, es el espíritu que va siguiendo a Jesucristo, es el espíritu de la desobediencia, el diablo, el espíritu que hace difícil para que lo gobierne, y ese espíritu va trabajando dentro de nosotros. A menudo dentro de la iglesia, permaneciendo, niños con problemas se encuentran y los padres se preocupan, se angustian. Dentro de la iglesia, yo teniendo a ellos, oro por ellos, le predico la palabra, le enseño. Aquellos niños con problema, cuando los veo, parecieran humildes, pero tal como lo quieren hacer, lo hacen. Ellos no obedecen. Aquí hay un joven, él tiene una mentalidad muy débil porque Satanás obra
Yo tanta pena sentía por él. Tú quédate aquí, le dije a él. Cuando come la comida, todos comen la comida y todos salen, pero él solo, con su cubierto, no sé qué está investigando. Continuamente está sentado, prendido la luz, está sentado. ¡Ey!, le digo yo, debes comer rápido, le digo a él. Ven rápido. Debes moverte más rápido. Tiene que comer así rápido, pero no puedo obedecer aquello. No puedo obedecer, no es nada difícil. Levántate. A ver, rápido, corre para mí. No logra hacer eso. No puede obedecer. Yo a veces le exhorto, le regaño. ¡Apúrate, apúrate! Para nada, él no puede lograr aquello. Comúnmente tal joven, cuando le digo apúrate, ellos vienen corriendo. Ellos despacio vienen, diga lo que yo le diga. No puede ser gobernado, es difícil de ser gobernado. Y dentro de sí ese deseo que él tiene y ese espíritu de la desobediencia, fuertemente vemos cómo obra en él. Por lo cual, poquito a poquito, su corazón, haciéndolo así criar, para que nuevamente pueda entrar el Evangelio, para que pueda entrar la palabra, debe ir formándose el corazón. Aparentemente no es así, pero fuertemente ahora se pone en contra de mí y aquel corazón se va formando. Y a mí me da pena, en realidad me da pena. Para nada viene a ser difícil aquello. Yo le digo a los hermanos, no le dejen así, le deben hacer que limpie. Es problema cuando le hacen descansar, háganle trabajar. No puedo estar cerca de él. A veces así, yo pienso en él. Antes de conocer a Jesucristo, antes de creer en el Señor, señores, dentro de nuestra iglesia viniendo hermanos y hermanas salvas, cosa que no se puede ver en otro lugar del mundo, lo precioso en ellos, que es el doblegar su corazón, aunque no gusten. Si la iglesia me manda a hacerlo, lo hago, aunque sea difícil. El pastor me dice así, yo lo obedezco, y de tal manera yo lo obedezco, y va pasando el tiempo, largo tiempo va pasando, y aquella hermana pensé que pasó 3, 4 años que ella había muerto, pero pasó 10 años. Ese mundo que yo pienso, y ese mundo, cómo va corriendo, creo que es muy distinto. A veces cuando aquella hermana, yo pienso en ella, me acuerdo de ella. Yo cuando le dije para que realice el estudio bíblico, ella que no conocía la Biblia, yo le dije para que enseñe la Biblia, y cuando le dije en su corazón, otra cosa puedo hacer, pero esto no quiero hacer, fuertemente ella, yo podía sentir eso en ella. Si ella no me oía aquello, y si ella no me obedecía en lo que yo decía, y conforme a sus ganas, evangelista, yo voy a hacer después de aprender un poquito, después de que pase un año más, o luego, si ella no hubiese obedecido, seguramente ella hubiese recibido la salvación, pero continuamente ella viviría así como antes. A una hermana salva fuertemente tiene algo. Hace poco yo, junto con los seminaristas en el bus iba, fui a Cheongso y realizamos el culto de inauguración para el salón de culto, y era a las 4 de la tarde, nos dirigíamos para Andong. De Cheongso a Andong viene a ser 1 hora, y el pastor Kim me dijo, ¿qué cosa, pastor?
Antes de ir a Andong, vayamos a un lugar. Bueno, le dije. Y el bus con los seminaristas habían ido a Andong, yo y algunos en el carro del pastor Kim Dong-song por otro camino. Nos dirigíamos. La hermana iba manejando, nosotros le seguíamos a ella. El camino realmente era un camino de piedras, era tan escabroso. El pastor Kim me dijo a mí que esta hermana en el monte, ella tenía un campo de manzanas. Su marido tanto había perseguido nuestra iglesia. Hace poco su marido, por un accidente, ahora cayó y ahora está en estado vegetativo. El marido tanto se había opuesto y en medio de la oposición, hace poquito había abierto su corazón. Pero, pastor Deida, ¿no podría predicarnos la palabra y orar por él? Yo le seguí. La hermana, ¿qué había pensado? Hoy el pastor Oksupar, viniendo de Cheongsong a Andong, se dirige en su corazón que había sentido. Hoy puede que el pastor Oksupar, puede que le aceptemos que venga a nuestra casa. El marido se levantó a la madrugada, le lavó la cabeza, le bañó. Querido, hoy el pastor Oksupar puede que venga aquí. Yo voy a ir para traer al pastor Oksupar. Y ella vino y le dijo al pastor Kim, y el pastor Kim ahora me dijo a mí y fuimos a su casa. El monte era tan escabroso, pero allí tiene su campo de manzana. Con el marido, por más que lo haga, realmente no sería suficiente, pero ella sola, con la caja de manzana, sube y está muy inclinado. Y así va cuidando al marido. Y de tal manera, ya que viene el siervo de Dios, hoy si se encuentra con mi marido, puede que yo halle la gracia. Orando, ella me invitó a mí. Había ordenado su casa, pero bien limpio, y su marido estaba acostado. No podía él levantarse. Yo, aquella hermana, yo sentía que ella era muy preciosa y tanto había amado al marido, tanto había echado su corazón por su marido. Ese día yo, al marido, le prediqué el evangelio. Ella, luego ahora su corazón, el corazón de él un poquito se había hecho sumiso, pero igual somos pecadores. ¿Cómo que seremos justos? Nosotros todos los días cometemos pecado absurdo, de tal manera se había opuesto a nosotros. Pero aquel día, predicando el evangelio, ese marido tenía la convicción del perdón del pecado, había cambiado. Y luego su cuerpo poquito a poquito mejoraba. Dios dentro de nosotros va obrando. Dentro de nuestro corazón, cuando oímos la palabra de Dios, simplemente entrando la palabra, y la palabra realmente es Jesucristo quien hace para que la palabra se enseñoree en nosotros. A veces aceptamos tal palabra, no, esto es mucho para mí, es difícil, yo no puedo hacer esto. Y así, señores, conforme a nuestro pensamiento, vamos viviendo y recibiendo la salvación en gran manera. Cuando nuestro corazón se doblega y nos negamos a nosotros mismos, y a pesar de que oímos la palabra de Dios, pero de igual manera, mi pensamiento es el que trabaja en nosotros y hay mucho de ello en nosotros. Cuando vamos leyendo la Biblia, dentro de nuestro corazón, esa lucha que existe, la palabra de Dios y nuestro pensamiento, viene a ser una lucha de ambos. El enfermo de 38 años, cuando le decimos, levántate, toma tu lecho y anda, la palabra de Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces se manifiesta el poder.
El pensamiento del enfermo de 38 años dice, ¿cómo voy a caminar? Mis piernas están todas secas. Y su pensamiento de tal manera va impidiendo la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo va y le dice a Lázaro para que quite la piedra. ¿Qué le dice Marta? Ya hace 4 días que ha muerto, ya hiede. No se puede el pensamiento humano. Dentro de nuestro corazón, fuertemente, Dios que quiere obrar, aquella manifestación de Dios va impidiendo. Hermanos amados de la iglesia de Gangnam, ustedes encontrándose con Jesucristo y después recibir la salvación. Yo soy sobresaliente y ese corazón, el que uno vive de por sí, se derrumba bastante, se doblega y en gran manera se ha eliminado. Ustedes son personas que van obedeciendo, están agradecidos. Sí, ustedes van obedeciendo, sienten agradecimiento. Yo en la reunión de Guñuscor le hablé acerca de la manifestación de cómo obra el espíritu maligno. Y cuando había terminado la palabra, yo en aquel momento tuve tal corazón por el espíritu maligno, por lo cual tuve el pensamiento maligno, tuve el corazón de odio y la rabia había levantándose en mí. Y aquello habían dicho los estudiantes. Señor, es nuestro Señor. Hay una cosa que desea con todo corazón. La vida de ustedes, el que ustedes vivan y el que viva Jesucristo. Es un camino completamente distinto. Yo después recibí la salvación. Antes de recibir la salvación tenía muchos problemas. Era una persona que había acarreado muchos problemas. Y después de creer en Jesucristo, cuando había pasado solamente 2 años, Jesucristo no solamente resolvió todos mis pecados, sino que todos aquellos problemas se habían resuelto por entero. Señores, después de recibir la salvación, nosotros los hermanos, la gracia del Señor habiendo hallado y después de obtener el perdón del pecado, el corazón del Señor Jesucristo dentro de nosotros va entrando. Y luego el corazón de Jesucristo, cuando somos guiados por ello, sea lo que fuera lo que ocurra en nosotros, junto con el Señor Jesucristo, nuestro corazón cambia. Y aunque es igual que Dios, en realidad, mediante Dios, de ninguna manera Él se consideró igual que Dios, se consideró como siervo, tuvo figura del hombre, hasta la muerte había obedecido Él. Por lo cual, señores, el Señor Jesucristo dentro de nosotros cuando entra, el Señor Jesucristo cuando entra en nosotros, el Señor Jesucristo cuando gobierna nuestro corazón, somos iguales que Jesucristo, por más que tenga dificultad, por más bueno, por más que esté yo atormentado. La persona que obedece la palabra de Dios, vengo a ser. Señores, cuando recibimos la salvación, hemos sido personas que hemos obedecido al Señor. Ha cambiado bastante, pero Satanás dentro de nosotros levantando el deseo de la carne. Parece que voy a experimentar vergüenza cuando evangelice. Si yo ofrendo a Dios, puede que quede pobre yo, puede que padezca dificultad. Y tantos pensamientos en nosotros va introduciendo. Y aunque recibimos la salvación conforme a la palabra de Dios, hay gente que va viviendo sin relación a la palabra de Dios y uno a uno va aumentando. La viuda de Sarepta, cuando se encuentra con Elías dijo, sí, haz como tú has dicho, pero vas a traer un pequeño pedazo de pan para mí. En la palabra de Dios dice que hasta el día que caiga lluvia no escaseará el aceite y la harina. Es la palabra de Dios, es la palabra del siervo. Dios no le dijo perfectamente así directamente, sino que mediante el siervo. Para aceptar aquello, ella habrá pensado. Su pensamiento dice,
¿Cómo va a surgir la harina? A nosotros queremos comer y morir después de haber comido. Puede que Él nos quiera quitar aquel pan. Muchos pensamientos habrán surgido en ella, pero en la Biblia, la razón por la cual le ha dejado bendita a ella, dentro de sí, dejando su pensamiento, la palabra de Dios había aceptado. Durante años, cuando Satanás iba sujetando al hombre, mediante la vida del hombre, había hecho para que se dirija a una dirección contraria a Dios, y parecemos que no podrá ser posible mediante la palabra de Dios. Pareciera mejor nuestra manera, y antes de recibir la salvación, nuestro cuerpo, nuestro corazón, conforme a ello vivíamos nosotros. Pero señores, después de entender que éramos pecadores y después de reflexionar, después de despojarnos, la palabra de Jesucristo, cuando uno lo acepta, el Espíritu de Jesucristo viene dentro de nosotros y hacia un corazón de la desobediencia, hacia un corazón de desobediencia, eso lo doblega, y hacia el corazón de la obediencia, así nos va guiando Jesucristo. Pero señores, hasta ahora, ese pensamiento, esa experiencia, mediante ello que hemos tenido hasta ahora, ¿qué pasa si no surge la harina en la tinaja? Solamente me va a despojar del pan. Ese profeta comiendo mi pan parece que está usando de su astucia. ¿Cuánto fuese va a surgir aquel pensamiento? Por lo cual, en medio de nuestros hermanos, la obediencia en algunos puntos lo hace, cuando siente peso no lo hace, y hay mucha gente que vive conforme a su pensamiento. Sin embargo, nosotros, cuando vivimos conforme a la palabra del Señor, yo, después de recibir la salvación, Dios me ha guiado y hay varias bendiciones para criar a mis hijos. Mi hija, a los 2 años, antes de que nazca mi hijo Jungkook, y ella cayó sobre la cocina a carbón. Y yo volví ahora de noche después de evangelizar y tenía vendado su mano. ¿Qué le pasa a Unsu? Fue a la casa de Tule y dice que le empujaron los niños. A aquella hija tan hermosa la habían empujado, y la puerta que conectaba al horno, ella boca para abajo cayó al horno. Entonces, puede que ella se haya roto la cabeza cayendo en ese piso sobre el cemento, pero cayó sobre el agujero del horno. ¡Ah! Yo sentía escalofrío. Y a mi niña que estaba durmiendo la abracé y dije... Y viendo cómo tenía las quemaduras, yo estaba agradecido y oré ante Dios y dije... Señor, para que se cure Unsuk y no tenga heridas, y para que crezca bien, yo había orado. Mientras que yo iba orando, ¿qué pensamiento tuve? Tú dijiste que ibas a criar muy bien a tus niños, pero tú, cuando mi hija Unsuk, ahora, ¿cuánto miedo habrá tenido cuando cayó sobre el horno? ¿Cuánto se habrá asustado ella? Sin embargo, viviendo en una misma casa, ¿tú qué ayuda le has podido dar a tu hija? Mi hija, ni una pizca de ayuda le pude dar. En ese día delante del Señor, yo me he arrepentido. Dios, perdóneme. Yo ahora, cuando tenga a mis hijos, quería criarlos muy bien. Ahora ya no puedo más, no tengo convicción. A mi hija, en las manos de usted la encargó. Como para mi vejez, yo creo que podría tener un apartamento. Además, se vende bien los libros. En la empresa Theater habían hecho ahora una propaganda y querían hacer ahora un domain de mi libro.
Si yo envejezco con un apartamento sería ya suficiente. Un día Dios me dice, Pastor Oxupar, tú has comprado un apartamento, ya has preparado todo tu vejez. Entonces, no hace falta que yo no te ayude, no hace falta que te ayude ahora cuando seas viejo. Cuando sentía eso, sentía escalofrío. Desde aquel día, no preparé nada para mi vejez. Haga lo que haga, no sería perfecto tal como lo haga Dios. Nada puedo hacer, dije. El criar a los hijos, mi vejez. Yo no soy una persona que realiza el negocio, pero para los hermanos los que realizan el negocio, todos estos problemas, exactamente hablándolo, el que se encargue en las manos del Señor, el que surja del Señor, en ese momento sentimos la paz, la bendición, la gracia, porque Dios está vivo. En la Biblia, la mujer Samaria le dice a Jesucristo, el que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré, el que toma no tendrá sed por la eternidad, surgirá en él agua que surge para vida eterna. Era absurdo ante nuestros oídos, pero viene a ser algo que no encaja con nosotros. ¿Cómo que no va a tener sed eternamente? ¿Cómo que va a haber tal agua? ¿Es posible? Nosotros diríamos, por favor, seguramente está bromeando, no hay tal agua. Pero la mujer había aceptado tal como era la palabra. El que esté equivocada, el que sea malo en su vida, el que sea corrupto en su vida, de tal manera, tal resultado había tenido en su vida, ahora sin confiar en sí, en tal persona. Vamos a ver la palabra de Jesucristo. En ese momento esta mujer había cambiado. Señor, en esta mañana ustedes viniendo aquí, ustedes que tienen culto dentro de ustedes también. No es que deben hacer otra cosa. En realidad, estando el Espíritu de Jesucristo, si ustedes han obtenido el perdón del pecado, la palabra de Dios conforme a ello, el deseo de querer vivir, el corazón de querer obedecer, surge en ustedes. Por lo cual ustedes, sin vivir por ustedes, viviendo por el Señor, cuando tienen dificultad y realmente viviendo de manera distinta a la gente del mundo, ahora cuando pasa ese momento, en ese momento cuando el Señor sujeta la vida de ustedes, tanta gracia, tanta paz, tanta bendición, ustedes llegan a hallar. Pero Satanás, para impedir aquello, dentro de nosotros, miles de pensamientos nos va introduciendo y al final, aunque conocemos la palabra de Dios, conforme a nuestro pensamiento que no es la palabra de Dios, conforme a nuestro capricho, nuestra voluntad, nuestro argumento, desea arrastrarnos y así trabaja. Por lo cual, señores, dejando el pensamiento de ustedes, como Jesucristo es el dueño de nuestro corazón, como Jesucristo es Rey de nuestro corazón, mediante Jesucristo cómo se decide todo y conforme a Jesucristo cómo marcha todo, en ese momento la vida de ustedes, Jesucristo se va enseñoreando y sea lo que fuera con que se encuentre, viene a ser bendición y dan frutos y aquella vida Dios desea darle a ustedes. Pero señores, con toda sinceridad hablando, dentro de ustedes el diablo, ¿qué corazón le introduce esto? Aunque es la palabra del Señor, esto es imposible. Yo en esta ocasión, acerca de la eterna redención, hablé con los estudiantes. Estudiantes, nuestra iglesia, ¿qué diferencia tiene con otras iglesias? Ustedes saben, yo le dije aquello. Hoy en día, muchas iglesias, a la iglesia donde yo congregué anteriormente, en la hora de culto, el anciano dice, vamos a orar. Señor, este pecador tan sucio desea hallar la gracia de Jesucristo
perdone nuestro pecado. Hoy todo ese pecado que hemos cometido, Señor, perdónenos y entréguenos su gracia. Este pecador tan sucio, hemos orado en nombre del Señor Jesucristo. Esto era siempre la palabra que iba el diácono, el anciano, el pastor, yo. Éramos pecadores. Obviamente, éramos pecadores. Señor, perdona este pecador. Y así vivía hasta los 19 años. Luego, leyendo la Biblia, pude entender. La Biblia estaba diciendo algo completamente distinto. Todas las personas, habiendo cometido pecado, no iban a entrar al reino de Dios, pero en medio de la redención de Cristo Jesús, por la gracia del Señor gratuitamente, hemos sido justificados. La Biblia dice que somos justificados, que hemos cometido pecado, pero por la redención de Jesucristo hemos quedado limpios, hemos quedado justos. Aquí, la palabra de la Biblia es creerlo o es creer en nuestro pensamiento. Yo fui a Los Ángeles y había pastores de 50 lugares y yo haciéndoles sentar a ellos más de una hora. ¿Cómo he quedado justo? Le había comentado aquello. Yo cometo pecado. Yo era un pecador sucio. Y siendo pecador sucio, yo había orado todos los días, pero cuando había leído la Biblia, en la Biblia dice que mi pecado ha sido lavado. En la Biblia dice que soy justo. En la Biblia dice que yo soy perfecto. En la Biblia dice que yo soy santo. Uno a uno iba buscando. Y por eso, conforme mi pensamiento era pecador, pero ya que la Biblia dice que somos justos, yo conforme a que creí en la palabra de Dios más que mis pensamientos, con toda convicción puedo decir que soy justo. Casi 50 pastores. Amén, dijeron. Que hace poquito ellos dijeron que eran pecadores. Mira nuestro pensamiento todos los días. Cometo pecado todos los días. ¿Y cómo puedo atreverme a decir que soy justo? ¿Cómo puedo atreverme a decir que soy limpio? ¿Cómo puedo decir que soy santo? De ninguna manera. Sin embargo, Dios me dice, tú eres justo, tú eres santo, tú eres limpio. Y en 1 Corintios 6:11 dice, en nombre de Jesucristo, en medio del Espíritu Santo del Señor, hemos sido limpiados, lavados, santo, en nombre del Señor Jesucristo. Es decir, el significado de Jesús es la salvación de Jehová. Y ese nombre, y dentro del Espíritu Santo del Señor hemos sido lavados, limpiados, y hemos sido santificados, justificados. Entonces soy santo, soy justo, soy perfecto. Y mucha gente, aunque la Biblia dice de tal manera, yo le digo, aunque la Biblia dice así, yo soy pecador, aunque la Biblia dice así, yo tengo pecado, aunque la Biblia dice aquello, soy sucio. Y su pensamiento va creyendo. Dios a nosotros, ¿cómo nos quiere, en qué persona cambiarnos? Cuando había llamado a Abraham, Dios era una persona que vivía conforme a su pensamiento. Abraham habían dicho que su hermana era, ahora su esposa era su hermana, y viniendo el dolor, te has equivocado, ¿verdad que yo te ayudo? Luego, cuando pensaba que no podía tener hijo, había tomado a la criada, ¿verdad que tú has cometido el error? Y de tal manera, Dios a Abraham le dice, te has equivocado, te has equivocado, te has equivocado. Yo tengo la razón, no confía en tu pensamiento, ya confía en mis palabras. En los 99 años, Sara tendría ahora un hijo. Cree, al comienzo lo rechazó, pero desde aquel momento ya Dios empieza a trabajar en Abraham. Amados hermanos, ¿saben lo que hace ahora a ustedes? Ahora les dice, tu pensamiento está errado. Ustedes algunas veces han oído aquello mientras que van viviendo. Pensábamos que nos iría muy bien, pero esto estaba equivocado. Yo me equivoqué. Yo no he conocido muy bien. Sí, es así. Es así. Yo también, señores, muchas veces ahora
pienso mal o estoy errado y yo cuando leo la Biblia voy reflejando mi corazón dentro de la Biblia. Hermanos amados, esta mañana ustedes, la palabra de Dios, una gracia inmensa, lo han llegado a hallar. Oyendo esta palabra en esta mañana, esta palabra como una palabra del pastor Oxupar, si ustedes lo aceptan como palabra de Dios, no como palabra del pastor Oxupar, dentro de ustedes lo bueno, lo inteligente, lo sobresaliente que sea el pensamiento de ustedes, desechando aquello, la palabra de Dios, cuando le ponen 100 veces más para arriba el pensamiento de ustedes y lo aceptan la palabra de Dios, al momento dentro de ustedes, Dios con poder obrará. Señores, aquella vasija de la viuda de Sarepta no era especial. No era ni de una fábrica famosa. Puede que ahora no habría ni escultura en el campo en aquel entonces. Ella habrá así hecho su vasija, pero no es que tiene algo especial. No es que tiene ahora una utilidad especial para que caiga el polvo. No, simplemente es... Sí, simplemente es una vasija. Pero ¿cómo puede cambiar la vasija? No porque haya intentado de por sí. El dueño, que es la viuda de Sarepta, cambió su corazón y aquella vasija lo llevó y había amasado y quería comer, haciéndose ya lo último. Pero el siervo de Dios le introduce un nuevo corazón. Satanás le dice a la viuda de Sarepta: hey mujer, hey tú minera, ¿quieres comer? Sí. ¿Cómo que va a surgir? Harina. No, no seas engañado. Come y muérete. No seas engañada. Ya, rápido, come tú. No oyó la voz de Satanás, sino que había confiado en la palabra de Dios. En ese momento había cambiado ahora la vasija. ¿Entienden? Dentro de ustedes miles de problemas que surgen. ¿Cómo es que eso va resolviendo? Mediante Jesucristo. Ustedes, mediante Jesucristo, cuando unen su corazón con Jesucristo, cuando creen en la palabra del Señor, cuando ustedes desechan su pensamiento, en ese momento, la manifestación poderosa de Dios se levanta. Yo también, dentro de Jesucristo, viviendo en medio del Evangelio, no viviendo en sí, ya no siguiendo el deseo de la carne, yo ayunaba, yo vivía así, orando, pero cuando pasó cierto tiempo y me miraba a mí mismo, yo estoy loco, ¿por qué debo vivir de esta manera? Y a veces el diablo me introduce a tal corazón. Así únicamente tengo que vivir para que Dios trabaje. Teniendo comodidad en la carne, yo descansando, comiendo lo que quiero comer. Y así puedo vivir y tener fe de tal manera porque tengo que trabajar así. Y Satanás me introducía en gran manera aquel corazón. Señores, lo más bendito de nosotros viene a ser qué cosa, por más sabio que parezca, que pensamos, la sabiduría de Jesucristo está por encima de ello. Jesucristo con un plan hacia ustedes les va guiando, desechando todo el pensamiento de ustedes. La palabra de Jesucristo en el corazón de ustedes deben aceptarlo. ¿Llegan a entender? ¿Llegan a entender aquello? Y ustedes y Jesucristo llegan a tener una relación pero muy cercana. Y luego, en la vida de ustedes, Jesucristo estando vivo, con poder, está de hecho que trabaje. Pero Satanás en ustedes les dice: ¿qué te ha ido bien después de que has recibido la salvación? Tú tienes dificultad, ni tu marido ha recibido la salvación. Dios no trabaja en ti. Y les dice ahora palabras en el que le engaña a ustedes. ¿Cómo que no nos ha ido nada bien después de recibir la salvación? ¿Tiene sentido aquello? Hemos recibido, nuestro espíritu ha recibido ahora la libertad del pecado. Podemos ir eternamente al cielo. Por más que sean millones, billones, no se puede comparar. Pero Satanás nos engaña de tal manera. Los evangelistas cuando predican el evangelio y ellos son engañados por el diablo. ¡Ey! De tal manera. ¿Qué va a ser de ti cuando envejezcas? Señores,
la gente que predica el Evangelio del Señor, ¿será que Dios le va a hacer pasar hambre? ¿Será que Dios no le va a cuidar? Dios le va a cuidar, porque no cree en Dios y cree solamente en lo humano. Y así va enredando las cosas. Yo después de recibir la salvación he vivido como estúpido, sin poder realmente mostrar mi orgullo. Yo también he vivido como un estúpido. No debo vivir así, tengo que vivir bien. El pastor Igano, cuando había caído en prueba, hubo ocasiones en que él partió la iglesia. Su hija dice que le llamó a la pastora. Mamá, y así. Dice que se enojó. Ustedes aunque sea tienen iglesia. Ustedes aunque sea tienen consuelo dentro de la iglesia. ¿No sabes lo difícil que es vivir sin iglesia? Dice que la pastora le exhortó en gran manera. El pastor Kang Lee dice que había manejado camiones por una licencia que obtuvo. Podía comer, que podía vivir comiendo. Dice que es muy difícil el horario de la noche, porque a la noche, predicando el Evangelio cuando llega a la casa, ahora ya no tenía nada que hacer cuando se sentaba con su esposa. Dice que le decía, es estúpido. Ahora ya no quería oírle a él y salía afuera. Y cada noche iba por el campo. Solamente estaba por el campo, caminando. Varias veces dice que él quiso morir. La gente, los hermanos que parten la iglesia, por más que ellos gritan y dan gritos, cuando ellos parten la iglesia dice, sí, yo solamente voy a predicar el Evangelio. Nadie le impide para que predique el Evangelio, pero no lo hace dentro de la iglesia, pero ese pensamiento tiene al marcharse y se corrompe. Muchos ya han empezado a tomar el alcohol y se corrompen. ¿Por qué? Están en contra de la iglesia, están criticando la iglesia. Y en medio de los hijos de la desobediencia, ese espíritu que trabaja en él y podemos saber. Y esta verdad no lo oye, cierra sus oídos y está oyendo la palabra en el que está en contra de la iglesia. Y en gran manera nos causa pena. Y en medio de la desobediencia hay un espíritu que trabaja. Entonces ellos ni lo confirman, ni lo averiguan. Señores, ustedes, dentro de ustedes, sirviendo al Señor, sacrificando todo su ser, doblegando su pensamiento y despojándose de la desobediencia y el servir únicamente al Señor. Esto pareciera torpe, pareciera estúpido, pareciera difícil todo esto, pero no es así. Yo durante 50 y tantos años he servido al Señor. Ahora, personas que tienen mi edad, cuando yo los veo, si son 10, si son 100, todos, el Señor a nosotros nos ha dado tanta bendición. Yo he visto el libro, ahora la iglesia de Hechos. Gente que nos critica dice, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Qué tiene nuestra iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que critica? El pastor debe ser juzgado, ¿Por qué Pedro fue juzgado? ¿Por qué Pedro fue a la cárcel? ¿Por qué apóstol Pablo fue a la cárcel? Yo hoy también el libro de Hechos, mientras que iba leyendo, uno a uno, yo iba buscando. En el capítulo, en el día Pentecostés, cuando había predicado Pedro, 3,000 recibieron la salvación. Luego estaba el paralítico que se curó y luego 5,000 por ahí volvieron a recibir la salvación. Y los hermanos que estaban ahí, cuando iban así consolándose entre los hermanos, y luego surgía la manifestación.
Y en medio de ello, cuando vamos leyendo más y más, en el capítulo 8 había mucha tribulación, pero cuando toda la ciudad recibía la salvación, había gran gozo. Luego, en el capítulo 9, Saulo había recibido la salvación y aquella manifestación maravillosa iba levantándose. En la última parte del capítulo 9, señores, Eneas, por la oración de Pedro, oyendo la palabra del Señor de Pedro, se había curado de lo que era paralítico. Ahora, Dorcas, en el capítulo 9, había muerto. Pedro la levanta. Esta manifestación maravillosa había surgido en el libro de Hechos. Pero, señores, esta manifestación tan inmensa de Dios va obrando. Siempre Satanás obra de la misma manera, por lo cual, cuando el cojo del Templo de la Hermosa se levanta, Pedro va a la cárcel, ¿verdad que sí? Y luego, señores, cuando es ahora criticado, perseguido Pedro, en el capítulo 5, entre los hermanos, Ananías y Zafira había escondido el monto de haber vendido el terreno y mueren. ¿Por qué dentro la iglesia salva esconde? Debe demostrar todo. Sí suele ocurrir aquello. Yo también pensé que no iba a ocurrir aquello después de que uno reciba la salvación. Pero luego lo maravilloso, cuando entramos en el capítulo 6, Satanás, ahora los judíos griegos y los judíos hebreos, ahora judíos van peleando y hay una gran discusión. Aquí, como se dice, dentro de nuestra iglesia, hay personas que hacen huelga. Yo le llamé a ellos. Pastor, usted es millones ha estafado, pues. Cosas que son absurdas. Lo va oyendo y ellos dicen que van a levantar la iglesia. ¿Quiénes son los que se apartan de la iglesia? Dice que son personas que quieren reformar la iglesia. Y como director al pastor Kang Lee, subdirector, pastor Kim In-bae, fueron a la iglesia de Kangjin. ¿Cómo han reformado? Y mintieron que millones nosotros estafamos. Y luego habían engañado a los miembros, habían hecho para que ellos desconfíen y había hecho que miles de personas dejen la iglesia. 2, 3 por ahí se han quedado y todos se han marchado. Con mentira, tras mentira y mentira. Por lo cual, señores, como la iglesia primitiva, de la misma manera, nosotros la manifestación de Benín, de Costa Marfil, de Ghana, en Suazilandia, como también Filipinas, miles de personas reciben la salvación y se levantan y tenemos tal manifestación. Contrariamente a Satanás, con toda la fuerza, él pone todas las fuerzas y hace para que haya realmente un desorden en medio de los hermanos, como la iglesia de Hechos. Señores, dentro de la iglesia renacida que predica el Evangelio. Señores, si no está la iglesia, Satanás no trabaja así, con mentira y con mentira. Por lo cual, cuando ustedes lo oyen, ¿qué corazón sienten? Ustedes sienten una rabia. Yo debo frenar a la iglesia y juzgan, menosprecian al siervo. No son seres que obedecen, son personas que se oponen y están en contra y de tal manera van cambiando. Cuando vemos eso, tanta pena sentimos. Nuestra iglesia. Ahora adelante marcharemos por el Evangelio. Continuamente surgirá la manifestación y ocurrirá realmente la manifestación de hechos. Y pareciera que eso no sería posible, pero surgiendo personas que tienen fe. Parece que el apóstol Pablo tiene dificultad al ir a la cárcel, pero todos los criminales de Filipo reciben la salvación, siendo mordido por la serpiente. Él será un maldito, él es un criminal. ¿Por qué? Sí, él fue salvo del mar, pero él no será salvo aquí.
Pero luego cuando él no muere, la gente delante de Pablo se arrepiente y se cura de la enfermedad, oye la palabra y aquella manifestación va surgiendo y exactamente podemos ver aquello. Satanás, obrando el espíritu de la desobediencia, hoy en día la gente dice, ¿cómo que hay siervo hoy en día? Ya me era tan... yo dije, porque siervo en coreano quiere decir campana. ¿Cómo que no va a haber campana? Hasta en la escuela de campana. Bueno, en la Biblia no hay siervo, dicen ellos. Sin mostrar a su siervo, a su profeta, nada lo realiza. Hay una palabra que dice así. En hebreo dice, obedeced a los que te guían. Claramente la Biblia dice que la guía del Espíritu Santo debemos recibirlo personalmente. Señores, disculpe que le diga esto, pero todos los que han recibido la salvación no desde el principio recibe así la guía de por sí. Poquito a poquito la guía del Espíritu Santo se va haciendo más notorio. Los que reciben el Espíritu mal de Santo, ellos son los que mienten. No. Satanás hoy en día también, mediante los que confían en sí, hacen para que la iglesia quede en medio de desorden, los quiere echar en medio de la fe. Qué pena, algunos evangelistas sin marcha en el evangelio, los que piensan en sí, en medio de la marcha del evangelio, todos, la creencia de ellos ha caído, no son seres que son obedientes, y así cambian a un ser que son desobedientes, que se pone en contra. Señores amados, en primer lugar, deben ser obedientes ante Dios, deben ser obedientes ante la palabra, deben recibir la guía del Espíritu Santo y deben recibir la guía del Espíritu Santo, deben obedecer y así está enseñando. Sea lo que fuera lo que le diga, no deben seguir el deseo de ustedes, sino que si siguen la palabra del Señor, ustedes serán muy felices si se doblegan. Mientras que van sirviendo al Señor, la carne le dice, que me ha ido bien después de recibir la salvación, solamente tuve dificultad. Así no se engaña. Sin embargo, el Señor, cuando nos guía, no hay cosa más bella que ello. En nuestra iglesia, los que tienen edad, ahora su vejez, no traten de hacerlo de por sí, sino que encárguenlo en las manos del Señor. Los jóvenes, su futuro, entréguenlo a Jesucristo, su cuerpo, su corazón, entréguenlo para el Señor. Y el Señor les va a guardar, les va a cuidar. El Señor, tal como nos guardó, no hay una guarda más perfecta que ello, por lo cual ahora aquel camino en el que son desobedientes, no sigan aquello, recibiendo la palabra de Dios. Espero que el Espíritu Santo de Dios, estando vivo en ustedes, esta vida una vida que no es tan larga, viviendo, obedeciendo al Señor. Espero que sean hijos preciosos de Dios. Vamos a orar. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar.